En esta visita veremos el verdadero corazón de Madrid, la Puerta del Sol, así como su entorno más inmediato. Una zona de la ciudad que, aunque surgió y se consolidó durante los siglos XVI y XVII, fue modificada por los liberales a partir de 1834, con el objetivo de hacer de Madrid una capital monumental y suficientemente representativa del nuevo Estado. En torno a la Puerta del Sol, además de en sus calles y plazas adyacentes, se produjo por tanto durante estos años una auténtica eclosión de nuevas instituciones de muy diversa índole, políticas, financieras, bancarias, también teatros, casinos y, cómo no, modernos y numerosos establecimientos comerciales. Nuestro paseo comienza en la Plaza de Canalejas, una zona plenamente remodelada a partir de 1860, esto es, unos pocos años después de la reforma de la vecina Puerta del Sol, con el propósito de mejorar el tránsito de viandantes, la circulación de carruajes y convertirse en polo de atracción para las pujantes y emergentes actividades económicas. De la plaza destacan muchos edificios, como el Banco Hispanoamericano, una de las primeras sedes bancarias monumentales que se construyeron en la ciudad. Su origen se remonta a 1898, cuando tras la pérdida de la Guerra de Cuba y la repatriación del capital colonial, se decidió utilizar para la creación de no pocas entidades financieras, así como sociedades mercantiles y de crédito. Para la construcción del edificio, se recurrió a la experiencia de Eduardo Adaro y Magro, arquitecto del Banco de España, quien aplicará en este nuevo diseño algunos de los elementos que ya había usado en el edificio de Cibeles, como el patio central de operaciones de la planta baja. Para la decoración de la fachada, se recurrió al gusto por la simetría en la disposición de los huecos y a elementos decorativos de inspiración clásica, como frontones, ménsulas, balaustres, pilastras y semicolumnas, junto con dos esculturas colocadas en unas hornacinas que flanquean la puerta principal y que representan alegóricamente el cálculo y la economía. En 2014 comenzaron las obras para realizar una importante reforma al edificio tendente a instalar actividades comerciales en las plantas sótano, bajo y primera, y residencial en las superiores, además de añadirle un piso por encima de la línea de cornisa original. En el lado opuesto de la plaza, haciendo esquina con la calle del Príncipe, también destaca el edificio Meneses. Lo primero que hay que apuntar es que su eclecticismo enfático sentó escuela en arquitectos de la talla de Antonio Palacio Ramilo. Fue construido entre 1914 y 1915 como un edificio comercial con ático reservado para viviendas de lujo por la viuda del famoso platero Meneses. Sus artífices fueron los arquitectos José María Mendoza y Usía y José de Aragón, quienes asumieron el gran reto de hacer un edificio esbelto y por lo menos tan monumental como el Banco Hispanoamericano. La dificultad radicaba en las limitaciones del solar, de reducidas dimensiones, incluso de fondo, como bien podemos apreciar en la pequeña fachada de la calle del Príncipe. El resultado fue magistral, especialmente por el empleo de columnas clásicas de orden gigante entrelazadas con miradores de hierro y cristal. Pegado al edificio Meneses y haciendo esquina con la carrera de San Jerónimo, está la casa de Tomás Allende, uno de los edificios sin duda más llamativos de la ciudad. Su perspectiva también es muy vertical, especialmente por el torreón rematado por un chapitel empizarrado típico de la arquitectura montañesa. Todo el edificio fue proyectado por el arquitecto Leonardo Rucabado en 1916, por encargo del financiero cántabro Tomás Allende, como un edificio con bajos comerciales y 2 viviendas por planta. Tras la muerte de Rucabado, fue concluido por los arquitectos Sainz Martínez y Cabello Baiz en 1920. Lo más destacado del edificio es la mezcla magistral de elementos típicos de la arquitectura tradicional española, como el ladrillo, el azulejo, la piedra y la forja, además de sus curiosas decoraciones como las conchas del chaflán, esculturas alegóricas como los heraldos y reyes de armas
que adornan la fachada y otras esculturas, como una dama de Elche que nos contempla desde las alturas. Pero aun con todo, lo más impresionante del edificio es la solana montañesa que desde el último piso se asoma a la carrera de San Jerónimo con su hermosa estructura de madera. Continuamos con nuestro paseo por la carrera de San Jerónimo hasta llegar al Palacio del Marqués de Miraflores, un ejemplo más de la maestría con la que trabajó uno de los mejores artistas del siglo XVIII madrileño, el arquitecto Pedro de Rivera. Sus portadas barrocas son inconfundibles, pues siempre se prolongan por la fachada hasta incluir la balconada del piso principal. Su ornamentación, en cambio, es de las más sencillas que realizó en Madrid, lo que no impide que podamos reconocer su autoría nada más verla. Rivera construyó este palacio para el conde de Villapaterna entre 1731 y 1732. Presenta la típica composición bicromática de los palacios dieciochescos madrileños, como el empleo profuso de los lienzos de ladrillo en combinación con la piedra de cantería del zócalo, de las molduras de las ventanas y de las líneas de imposta, aunque también son de destacar las elegantes rejerías del piso bajo y de las balconadas. Tras una reforma poco afortunada realizada en 1920 y que trastocó toda su distribución interior, en 1976 fue declarado Monumento Nacional para evitar así su derribo. Continuamos por la carrera de San Jerónimo y nada más pasar la calle de Cedaceros nos encontramos con una serie de edificios que constituyen el complejo del Congreso de los Diputados. En primer término, se encuentra el que fuera sede del Banco Exterior de España, construido entre 1946 y 1951 por Mariano Garrigues y Claudio Martínez, como un gran edificio de estética clasicista que se integraba armoniosamente en su entorno. Pero como podemos imaginar, el edificio más notable de todo el complejo es el Congreso de los Diputados. Está ubicado sobre el solar del antiguo convento de los clérigos menores del Espíritu Santo. Desamortizado en 1836, el propio convento sirvió de improvisado hemiciclo hasta que a comienzos de la década de 1840 se decidió derribar y construir otro de nueva planta. Así, el 10 de octubre de 1843, la reina Isabel II puso la primera piedra del nuevo Palacio del Congreso, proyectado por el arquitecto Narciso Pascual y Colomer, prolongándose las obras hasta su solemne inauguración el 31 de octubre de 1850. De monumental arquitectura clasicista, el cuerpo central del edificio está basado en el de un templo grecorromano y está compuesto por un gran pórtico de entrada de 6 columnas corintias, rematadas a su vez con un bello frontón triangular, mientras que el resto de las fachadas siguen el modelo de la arquitectura de los palacios del Renacimiento italiano. Articulado en torno a una gran planta rectangular, sus dependencias principales son el gran salón de sesiones semicircular, la sala de conferencias, el gabinete de ministros y además cuenta con un importante archivo y biblioteca. Justo enfrente del Congreso de los Diputados se encuentra la Plaza de las Cortes. Esta plaza se asienta también sobre el solar de un antiguo convento, el de Santa Catalina de Siena, desamortizado y derribado en 1810 durante el reinado de José Bonaparte. En el centro de la plaza se colocó en 1835 la estatua de Miguel de Cervantes Saavedra, príncipe de los ingenios españoles, tal y como reza la inscripción de su pedestal, y que fue realizada por el escultor Antonio Solá en colaboración con otros 2 escultores prusianos. Antes de proseguir con nuestro paseo, es recomendable acercarse al edificio del Plus Ultra que está justo enfrente de la plaza y del Hotel Palace, pues esconde un singular reloj de carrillón que se ha convertido en una de las atracciones más llamativas y concurridas de la zona que estamos visitando. Diseñado por el dibujante Antonio Mingote, merece la pena contemplarlo en funcionamiento, sobre todo a las 12 de la mañana o a las 8 de la tarde, cuando de su interior salen bailando al ritmo del tintineo de sus campanas unos personajes muy populares e ilustres de nuestro Madrid, como el rey Carlos III, la duquesa de Alba, el pintor Francisco de Goya y un inconfundible Maja o Jaque en compañía de su Maja o Manola.
Una vez visto el carrillón, abandonamos la Plaza de las Cortes y cruzamos la carrera de San Jerónimo para adentrarnos por las calles de Fernanflor, Zorrilla y Jovellanos. En el recorrido contemplamos un caserío de tintes muy clásicos, elegantes y característicos de lo que fue el Madrid isabelino, en su día habitado por numerosos políticos y representantes de la alta sociedad. Fue precisamente esta clase política y la burguesía de mediados del siglo XIX quien impulsó la creación de selectos establecimientos de ocio y esparcimiento que encontramos en la zona, como el Teatro de la Zarzuela, situado en la calle Jovellanos. Su origen se encuentra en la sociedad lírico-española, constituida por el banquero Francisco de la Riva y por músicos de renombre, como Gattambide, Barbieri, Incenga, Oudrit, Olona y Salas, quienes quisieron tener un lugar en el que representar el llamado género chico o zarzuela. Para este fin, el arquitecto Jerónimo de la Gándara construyó un primer teatro en 1856, inspirado en la Scala de Milán. Lamentablemente, este primer recinto se quemó casi por completo en 1909 y tuvo que ser reconstruido al año siguiente por otro arquitecto llamado Cesario Iradier, con el reto de devolverle el esplendor con el que había sido concebido originalmente. Sin embargo, tales esfuerzos duraron muy poco. Una desafortunada reforma realizada en la década de 1940 vino a quitarle sus majestuosos arcos de la fachada y a retirar buena parte de su rica decoración interior. A pesar de todo, hoy como entonces, se siguen representando obras del género chico con gran afluencia de público. Tomando la calle de los Madrazo, vamos hasta el encuentro de la calle del Marqués de Casarriera hasta salir a Alcalá, encontrándonos con la fachada principal del Círculo de Bellas Artes. Los orígenes de esta institución se remontan al año 1879, cuando un grupo de pintores y artistas se unieron para crear una asociación que tuviera como vínculo y fundamento la difusión, promoción y preservación de las bellas artes en la ciudad. En este propósito, tuvo una participación destacada el pintor romántico Plácido Francés y Pascual, quien supo atraer para su causa a multitud de artistas del momento y conseguir los fondos necesarios para poner en marcha la institución. A finales del siglo XIX, ya contaba con una amplia nómina de socios, y sus certámenes y concursos disfrutaban de un notorio prestigio y de una buena aceptación del público. Sin embargo, se tenía la dificultad de no contar con una sede propia y adecuada. Tras pasar por multitud de sedes, situadas la mayoría en pisos de alquiler, la institución decidió convocar en 1914 un concurso para construir su sede definitiva, adquiriendo para ello un amplio solar en la calle Alcalá que hasta entonces había estado ocupado por los jardines del palacio del Marqués de Casarriera. Tras declararse desierto el concurso, finalmente se decidió encargar la obra directamente a uno de los mejores arquitectos que trabajaban por entonces en Madrid, Antonio Palacio Ramilo, quien lo construyó entre 1921 y 1926 con el característico eclecticismo enfático que le brindan los órdenes clásicos gigantes. Unos pasos más arriba se encuentra el pequeño edificio construido para albergar el depósito hidrográfico. De reducidas proporciones, este palacete fue construido en 1802 por Manuel Martín Rodríguez, sobrino del también arquitecto Ventura Rodríguez, como sede de la Dirección de Hidrografía. Esta dirección era el lugar donde se almacenaban y estudiaban los numerosos fondos documentales que se fueron recopilando en las sucesivas expediciones navales realizadas durante la segunda mitad del siglo XVIII. Entre sus fondos documentales más conocidos, destaca el famoso Atlas Marítimo de España, que habían realizado buena parte de los mejores botánicos, naturalistas y geógrafos del momento. A día de hoy, el antiguo depósito forma parte del complejo del Ministerio de Educación, que no por casualidad es el edificio contiguo según se asciende por la calle Alcalá. Edificado entre 1916 y 1923 por Ricardo Velázquez Bosco, en este colosal edificio el arquitecto practicó un eclecticismo monumental que hizo escuela entre los grandes arquitectos del momento como Antonio Palacios o Javier de Luque. Precisamente unos metros más arriba, en la acera de enfrente,
hay un edificio que presenta el sello inconfundible de Antonio Palacios, el antiguo banco de la Unión Mercantil e Industrial. Fue construido entre 1933 y 1945 con la particularidad de conjugar con éxito las grandes dotes de este arquitecto en una obra no exenta de dificultad. En efecto, Palacios realizó un edificio ecléctico monumental con una marcada perspectiva vertical, consiguiendo superar las limitaciones de espacio de un solar longitudinal que se disponía entre rígidas medianerías. La solución consistió en crear en la fachada un gran arco de triunfo sustentado sobre pilastras gigantes por cada uno de sus lados y en cuyo interior se dispuso un imponente mirador de hierro y cristal. El conjunto se remató con un cuerpo de columnas abierto en el ático, con lo que se reforzaba la monumentalidad y verticalidad del edificio. Seguimos nuestro camino y la siguiente parada que haremos es en la llamada Iglesia de las Calatravas, que tiene el honor de ser el edificio más antiguo de toda la calle Alcalá. A primera vista, nos llama la atención el colorido rojizo de sus fachadas recién restauradas, aunque a medida que nos acercamos, nos hacemos a la idea de lo colosal que debió ser este templo cuando que existía con su desaparecido convento adjunto. Su verdadero nombre fue el de Monasterio Real de la Concepción, conocido popularmente en la corte como las Comendadoras de Calatrava. Estas religiosas, pertenecientes a dicha orden militar, llegaron a Madrid en 1623, procedentes del pueblo alcarreño de Almonacid de Zorita, y tras deambular por diversos cenobios de la ciudad, se instalaron definitivamente en este lugar de la calle Alcalá cuando acabaron las obras del edificio en el año 1678. Respecto al edificio en sí, desconocemos su autor, si bien se tiene como probable que su artífice fuera el maestro de obras Fray Lorenzo de San Nicolás, siendo concluido por los alarifes Isidro Martínez y Gregorio Garrote. Con el triunfo de la Revolución de 1868, el convento fue desamortizado y derribado, pero no así su iglesia, que se salvó gracias a la defensa que de ella hizo el diputado Manuel Silvela. Respecto a las características de su iglesia, decir que se levanta sobre una planta de cruz latina con crucero y una gran cúpula que se sustenta sobre un tambor con 8 ventanales, 4 abiertos y 4 cegados, y rematada con una elegante linterna. Más espectacular si cabe, resulta el gran retablo barroco del altar mayor, realizado por José Benito Churriguera entre 1720 y 1724, y que está decorado con esculturas de extraordinaria factura, obra de Pablo González Velázquez. Respecto a las dependencias conventuales, comentar que fueron derribadas y en su lugar se construyó el edificio que hoy tenemos y que alberga la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Junto a la iglesia de las Calatravas se levanta el edificio de la Unión y el Fénix Español, hoy reconvertido en un reconfortable hotel. Fue construido por el arquitecto Modesto López Otero entre 1928 y 1930 para esta sociedad de seguros, imitando los edificios funcionales norteamericanos entonces tan de moda en Madrid, sobre todo en la Gran Vía. Concebido con 2 cuerpos superpuestos sobre una imponente estructura de hormigón armado, destaca tanto su gran altura como su efecto luminoso que provoca la piedra blanca que reviste sus fachadas. Sin dejar la calle Alcalá, continuamos nuestro paseo hasta detenernos en la confluencia con la calle de Sevilla. A un lado se encuentra el edificio del Banco de Bilbao, construido por el arquitecto Ricardo Bastida entre 1920 y 1923, y que venía a ratificar la creciente participación de este banco en las finanzas capitalinas, como por ejemplo en la apertura de la Gran Vía y en la construcción de la primera línea de Metropolitano. De él no solo resulta espectacular el tamaño y la plasticidad de la fachada, que se va adaptando a la traza de la calle, sino también porque es uno de los ejemplos más representativos del eclecticismo monumental de comienzos del siglo XX, en el que destacan sus columnas, capiteles y entablamientos de órdenes clásicos gigantes, además de las esculturas que realizó Quintín de la Torre y de las impresionantes cuadrigas de bronce que rematan el edificio,
obra del escultor Higinio Basterra. Frente al Banco de Bilbao se encuentra el Palacio de la Equitativa. Rara avis es este edificio ecléctico por la concepción tan personal con que lo proyectó José Grasser Riera en 1882. Discípulo de Gaudí, este arquitecto polifacético hizo incursiones en todas las corrientes estéticas de la época, entre las que no faltó el modernismo. Tanto es así que fue artífice del único edificio modernista puro que hay en Madrid, el Palacio de Longoria, hoy sede de la Sociedad General de Autores y Editores. En la Equitativa, Grasser Riera hizo una mezcla muy original de elementos decorativos para conseguir un edificio muy singular y monumental. Así, mientras que los cuerpos de las fachadas son formalmente más clásicos, el chaflán tomó una composición y una estética mucho más variada. En él destaca el remate de la cúpula, de inspiración oriental, aunque sustentada por un templete y adornada por un hermoso reloj, y un gran arco ciego, que en su día estuvo adornado con una alegoría de bronce que representaba a la protección de la orfandad y la viudez, realizada por el escultor austriaco Victor Tilgner. Quitada de su emplazamiento original a comienzos del siglo XX, en la actualidad, este grupo escultórico puede contemplarse en la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo. Pero sin duda, los elementos decorativos que más destacan del edificio son las ménsulas en forma de cabeza de elefante que sustentan el balcón del primer piso y que le dan un aspecto de lo más original. Acabadas las obras del edificio en 1891, durante su historia, el piso principal ha tenido diversos usos. Hasta 1910 estuvo ocupado por las dependencias del Casino de Madrid. Posteriormente albergó a la Embajada del Japón y finalmente fue la sede del Círculo de Bellas Artes hasta su traslado definitivo a la calle de Alcalá. Por último, en 1920, el Banco Español de Crédito adquirió el edificio encargando su reforma al arquitecto Joaquín Saldaña. Tras la desaparición de Banesto, el edificio pasó a pertenecer al Banco de Santander, que lo vendió en el año 2012 a la par que era declarado bien de interés cultural. Desde 2014 está siendo reformado en el marco de la Operación Canalejas para albergar un hotel de lujo de la cadena Four Seasons. Seguimos nuestro paseo hasta llegar al Casino de Madrid. Lo primero que habría que decir es que en el siglo XIX la palabra casino equivalía a un club o asociación a la que acudían sus socios, más que un lugar para jugar a juegos de azar. En estos casinos, la gente acudía a reunirse, a leer la prensa o a cambiar impresiones sobre temas de actualidad. En este sentido, y con esta función, el Casino de Madrid abrió sus puertas el 16 de enero de 1837, en unas casas que había en la calle de la Visitación número 2, compartiendo solera con el Café del Solito, que se encontraba en los bajos de este edificio. De ahí, y tras pasar por algunas sedes temporales, como el Teatro de la Comedia en la calle del Príncipe, el Palacio del Marqués de Santiago en la carrera de San Jerónimo, o el propio Palacio de la Equitativa, en 1903, y por iniciativa de uno de sus socios, el Conde de Malladas, se comenzaron los trámites para la adquisición de un solar en la calle Alcalá número 15, donde construir su nueva y flamante sede social. 2 años después, el casino convocó un concurso internacional de proyectos para construir el edificio, y al que concurrieron los mejores arquitectos del momento. Si bien, inexplicablemente, el concurso acabó desierto. En su lugar, lo que hizo la Junta del Casino fue sintetizar las ideas de los 6 mejores proyectos que habían concurrido al concurso, y para su construcción se puso al frente de las obras al arquitecto José López de Salaberry, que a la sazón era socio del casino. El edificio resultante fue concluido en 1910 y en líneas generales se enmarca en el eclecticismo monumental madrileño de comienzos del siglo XX, con mezcla de estéticas barrocas y clasicismo francés. La fachada, casi plana y con apenas simetría, contrasta con la espectacular ornamentación de su interior, donde se pueden contemplar, además de hermosas vidrieras neobarrocas y modernistas, la elegante decoración del gran salón y la impresionante escalera principal que realizó el propio López de Salaberry.
Una vez visto el Casino de Madrid, el siguiente edificio con el que nos encontramos es con el de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El origen de esta institución se remonta al 13 de julio de 1744, cuando el rey Felipe V fundó una academia de bellas artes similar a la que ya existía en otros países europeos, y cuyo objetivo no era otro que el perfeccionamiento y estudio de las tres nobles artes: pintura, escultura y arquitectura. Su primera reunión se produjo 5 días más tarde en el domicilio de Juan Domingo Olivieri, escultor de la Real Casa, y el 1 de septiembre siguiente se celebró su primera Junta General, en donde Felipe V dispuso que la academia se reuniera en el piso principal de la Real Casa de la Panadería en la Plaza Mayor. El reinado de Fernando VI va a ser determinante para la academia. En 1747 se puso bajo el patrocinio de San Fernando. El 5 de abril de 1751 se aprobaron sus primeros estatutos y el 12 de abril de 1752 un real decreto la erigía definitivamente, dotándola de una estabilidad permanente y denominándola Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. En 1773, durante el reinado de Carlos III, la academia va a pasar a su emplazamiento actual en la calle Alcalá, y que en ese momento estaba ocupado por el Gabinete de Historia Natural. En 1873, durante la Primera República, cambió su denominación a Academia de Bellas Artes de San Fernando y posteriormente, con la restauración de Alfonso XII, adoptó su nombre actual de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En cuanto al edificio, fue construido entre 1724 y 1725 por el arquitecto José Benito Churriguera como casa-palacio de don Francisco Miguel de Goyeneche, conde de Saceda y marqués de Belzunce. Posteriormente, sirvió de estanco de tabaco, de gabinete de historia natural, y de ahí, en 1773, pasó a albergar a la academia. Esta adquisición motivó una renovación del edificio por parte del arquitecto Diego Villanueva, hermano mayor del afamado Juan de Villanueva, quien limpió la fachada de todos aquellos elementos demasiado barrocos y que la academia consideraba prescindibles. Monumento nacional desde 1971, el edificio fue restaurado entre 1974 y 1985 por el arquitecto Fernando Chueca Goitia. En la actualidad, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando conserva un excepcional patrimonio formado por más de 1.500 pinturas, 1.500 esculturas, 15.300 dibujos, 35.000 estampas, 2.000 fotografías, así como muebles, objetos de platería y orfebrería, porcelanas, cerámicas y otras artes decorativas, convirtiéndose de esta manera en uno de los más importantes museos de la ciudad. Contiguo a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se encuentra otro edificio de gran relevancia institucional, el Ministerio de Hacienda, ubicado sobre la antigua Real Casa de la Aduana, construida por Francisco Sabatini durante el reinado de Carlos III. La antigua Casa de la Aduana, también conocida como la Aduana Vieja, había sido construida en 1645 en la desaparecida Plazuela de la Leña, hoy reemplazada por la calle de la Bolsa. No era una casa muy notable y sus oficinas, en principio, tenían capacidad para realizar las funciones propias de su actividad, aunque pronto se vieron desbordadas por el creciente número de competencias que sucesivamente se le iban encomendando. Viendo la necesidad que se tenía de un edificio más espacioso y de mejor disposición, Carlos III encargó en 1761 a Francisco Sabatini el proyecto de construcción de una nueva Casa de la Aduana, esta vez en la calle Alcalá. El edificio, cuyas obras concluyeron en 1769, había sido concebido como un palacio italiano, pero sin descuidar el carácter funcional que requería la institución. El exterior presentaba una fachada de buenas proporciones, rematada con balaustrada, compuesta por un zócalo almohadillado y por la sucesión de distintos órdenes de ventanas y frontones dispuestos con orden y simetría. El interior está organizado en torno a 3 grandes patios, 2 de ellos separados por un espacioso vestíbulo que comunicaba con una escalera de doble derrame.
y contaba con dependencias espaciosas y sótanos amplios que servían a la vez para almacenes. La reforma fiscal impulsada por el gobierno moderado de 1845 creó un sistema tributario liberal que homologaba a España con otros países europeos y que estaría vigente hasta 1978. Como consecuencia de esta reforma, el Ministerio de Hacienda fue ubicado en 1848 en la Real Casa de la Aduana, pues había aumentado considerablemente su número de funcionarios y oficinas, al tiempo que se iban desalojando los antiguos servicios fiscales de la monarquía. En 1944, el arquitecto Miguel Durán amplió las dependencias ministeriales con la construcción de un edificio contiguo a la Casa de la Aduana, empleando elementos arquitectónicos y decoraciones similares y embelleciendo su fachada con la portada que había pertenecido al Palacio del Marqués de la Torrecilla, obra de Pedro de Rivera, y que estuvo situado en este mismo solar hasta la Guerra Civil. Dejando el Ministerio de Hacienda, continuamos nuestro paseo hasta llegar a la Plaza de la Puerta del Sol, sin duda uno de los lugares más emblemáticos de todo Madrid. Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, la Puerta del Sol surgió como uno de los accesos a Madrid que tenía la denominada Cerca de Felipe IV, mandada a construir por dicho monarca hacia el año 1460. Su popular nombre le vino por su orientación hacia el este, además de por tener un bonito sol esculpido en lo alto de su dintel. Una vez derribada la puerta durante el siglo XVI, fue cuando surgió la plaza, de forma alargada y con un caserío bastante desordenado. Tan solo destacaban las proporciones arquitectónicas del antiguo Hospital del Buen Suceso, del convento de San Felipe el Real y de la Real Casa de Correos, hoy sede principal de la Comunidad Autónoma de Madrid. La forma actual de la plaza le fue conferida a mediados del siglo XIX, cuando el Ministerio de Fomento encargó al ingeniero Lucio del Valle, quien por entonces estaba trabajando en las obras del canal de Isabel II, una reforma que diera a la plaza un nuevo aire representativo del rango de capital del Estado que la ciudad había adquirido con los liberales. Finalizadas las obras en el año 1862, el resultado fue un gran espacio delimitado en todo su flanco norte por un arco rebajado y presentando un conjunto arquitectónicamente unificado en el que quedaba perfectamente integrada la Real Casa de Correos. Además, se consiguió redefinir formalmente la plaza, convirtiéndola en un ámbito urbano de monumental centralidad, con un marcado carácter representativo y en polo de atracción para importantes actividades comerciales, administrativas y financieras, hechos que afectarán notablemente a sus calles colindantes, como Preciados, Carretas, Arenal y Ancha de Peligros, que también serán objeto de destacadas remodelaciones. Como consecuencia de esta centralidad, la Puerta del Sol, además, se convirtió en el principal nudo de comunicaciones de la ciudad, pues por ella pasaron numerosas líneas de tranvía tras su inauguración en el año 1871, tal y como vemos en este fragmento de la película El misterio de la Puerta del Sol, rodado en el año 1929. Respecto a los edificios más representativos de la plaza, destaca sin duda la mencionada Real Casa de Correos. Lo primero que habría que decir es que el negocio de correos estuvo concedido desde comienzos del siglo XVI hasta el reinado de Felipe V a la familia de los Tasis y los Vélez de Guevara, posteriormente condes de Oñate. De esta manera, quien quería usar este servicio en Madrid debía acudir hasta esas fechas al palacio de dichos condes situado entre las calles de Arenal y Mayor. Recuperado Correos por la corona en 1706,
Felipe V lo volvió a conceder, primero al marqués de Montesacro y más tarde a Juan Francisco Goyeneche, hasta que en 1716 fue recuperado definitivamente por la Hacienda Real. A partir de ese momento, el servicio de correos pasó a ubicarse en un edificio ubicado en la actual calle de Postas, si bien la falta de espacio obligó a la corona a ver la necesidad de construir uno más grande y capaz donde instalar definitivamente sus dependencias. Para ello, durante el reinado de Fernando VI, la corona adquirió las manzanas 205 y 206 que lindaban con la Puerta del Sol y se encargó al arquitecto Ventura Rodríguez la elaboración de un primer proyecto de edificio de correos que finalmente no se llegó a realizar. En efecto, en 1760, Carlos III separó del proyecto a Ventura Rodríguez y encargó su construcción al arquitecto francés Jaime Marquet, quien había venido con el duque de Alba tras servir de embajador en París. El nuevo y definitivo edificio, proyectado por Marquet, estaría estructurado en torno a una planta rectangular con dos patios interiores separados por una crujía y constaría de 4 fachadas, puesto que pudo construirse exento al abrirse en su parte trasera una nueva vía pública, la actual calle San Ricardo. De estilo clásico francés, sus fachadas están compuestas por un zócalo, piso bajo, entresuelo y piso principal, destacando los 3 vanos, la balconada y el portal de acceso del cuerpo central, así como el frontón que lo remata con esculturas de Antonio Primo. Finalizadas las obras en 1768, el edificio estuvo íntegramente dedicado al servicio de correos hasta que en 1847 se convirtió en sede del Ministerio de la Gobernación. Si bien, durante muchos años más, los madrileños continuaron acudiendo a su planta baja en las que siguieron abiertas las dependencias de correos. La reforma de la Plaza de la Puerta del Sol, realizada entre 1852 y 1862, no afectó al edificio, ya que en el concurso público de proyectos que convocó el ayuntamiento se incluía la condición indispensable de mantener la alineación que formaba el eje de la calle Mayor y la carrera de San Jerónimo con la Real Casa de Correos. Por último, habría que hablar de los 2 relojes que ha tenido esta Real Casa, puesto que hicieron que el edificio fuera reformado en sendas ocasiones. El primero y más antiguo estuvo situado en la fachada principal procedente del antiguo Hospital del Buen Suceso, precisamente derribado cuando se produjo la reforma de la Puerta del Sol. Más tarde, este reloj fue desmantelado y sustituido por el actual, realizado por el relojero Losada y que precisó la construcción de una torrecilla para su funcionamiento, que se verificó el 19 de noviembre de 1866. Después de la Guerra Civil y durante todo el régimen franquista, la Casa del Correo continuó albergando dependencias del Ministerio de la Gobernación, concretamente la llamada Dirección General de Seguridad del Estado, hasta que con el advenimiento de la democracia y el desarrollo del Estado de las Autonomías, la Comunidad Autónoma de Madrid adquirió el edificio y encargó al arquitecto Ramón Valls Navascués las obras de adaptación para instalar algunas de sus dependencias. Entre 1996 y enero de 1998, el edificio ha sido de nuevo restaurado para establecer la sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, recuperando parte de su arquitectura original. Junto a la Real Casa de Correos, otro edificio emblemático de la plaza es la llamada Casa de Cordero, cuyo curioso apelativo le viene del nombre de su promotor, el comerciante Santiago Alonso Cordero, apodado El Maragato. Construida por el arquitecto Juan José Sánchez Pescador entre 1842 y 1845, sobre el solar donde estuvo emplazado el convento de San Felipe el Real, derribado en 1838, esta casa fue el primer gran edificio de viviendas moderno que tuvo la ciudad de Madrid. Consta de 4 alturas sobre la planta baja y presentaba una distribución de las viviendas ajustada a los distintos perfiles sociales y económicos de la época, localizándose las más lujosas en la parte central del edificio.
Cuando se produjo la reforma de la Puerta del Sol entre 1852 y 1862, el arquitecto Lucio del Valle unificó arquitectónicamente todo el conjunto de la plaza, tomó como modelo precisamente a esta casa de Cordero. Como anécdota, cabe decir que todavía se conserva en la esquina de las calles Mayor y de Esparteros el escudo del promotor de este edificio, en el que además estuvo durante mucho tiempo ubicado el Café Nuevo del Pombo. Para finalizar con nuestra visita, qué mejor que acudir a la estatua de la Osa y el Madroño, auténtico símbolo de la ciudad. Realizada en 1967 por el escultor Antonio Navarro Santa Fe, el monumento representa los principales símbolos heráldicos de la villa. La Osa, que hace alusión a la constelación de la Osa Mayor, y el Madroño, que según la tradición se incorporó al escudo de Madrid en el siglo XIII tras un pleito que enfrentó al concejo de la villa con el cabildo de curas y beneficiados, por unos pastos y un bosque donde predominaban los madroños y que estaba situado en las inmediaciones de la ciudad. Para resolver el pleito, la justicia acabó llegando a una resolución salomónica. Mientras que los pastos serían propiedad del mencionado cabildo, el bosque se incorporó a los bienes propios de la villa, razón por la cual el concejo decidió incorporar a un madroño a sus símbolos heráldicos. Aquí finalizamos nuestra visita y esta colección de vídeos en los que hemos intentado relatarles de la mejor manera que hemos sabido la historia milenaria de la Villa de Madrid, desde sus orígenes como fortaleza militar de la Marca Media hasta que a mediados del siglo XIX se convirtió en una incipiente metrópoli y una de las ciudades de referencia de toda Europa.